Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúa en Derecho después de las noticias. Iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a ustedes a atender esas denuncias, esas situaciones en las que seguramente están requiriendo la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento, le invitamos para que se conecte activamente con nosotros y nos empiece a escribir a WhatsApp al 310-245-8548. También nos pueden llamar a la línea fija 648-4820 para que usted haga sus preguntas, aproveche a los especialistas y se lleve esa primera guía que está necesitando en esa situación. Hoy vamos a estar hablando del tema de pensiones, todo lo que usted quiera preguntar acerca de esta importante temática, atendiendo cada una de esas inquietudes y situaciones que ustedes nos han dicho y pues que hemos venido acumulando. Hemos querido hacer nuevamente este tema bien importante donde todavía existen muchas y muchas inquietudes. Abogada Marlene Murcia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Empezamos hoy la semana con un tema que es de permanente actualidad y de permanente interés, por el cual nuestros televidentes nos preguntan, nos consultan. Entonces, hoy tenemos un especialista en pensiones. Tarde o temprano, la mayoría de nosotros tendremos que pensionarnos y es bueno que estemos al tanto, que sepamos, que hayamos indagado sobre qué tipo de pensión nos va a corresponder, cuál va a ser el monto, en fin. Entonces, prepárense para que nuestro invitado resuelva todas las inquietudes al respecto. Y como usted lo dijo, este no es un tema que definitivamente todavía hay mucho por abarcar. Así que está con nosotros el abogado ya de la casa, Jesús Rodríguez, quien ha estado en otras ocasiones también con nosotros. Abogado, usted tiene la responsabilidad en esta hora de atender a nuestros televidentes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora John. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, muy agradecidos por la invitación. Claro que sí, pues para eso estamos, a tratar de solucionar las dudas o los inconvenientes que tengan. Con muchísimo gusto estoy para servirles. Muy bien, vamos a darle paso inmediatamente al señor Mario Pérez, que ya ha llamado al 648-4820. Don Mario, ¿cómo le va? Buena tarde, ¿y en qué le podemos ayudar? Sí, muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Por favor, es que yo empecé a cotizar en el 2000. ¿Sí? Yo empecé a cotizar en el 2000, pero por medio de Prosperar, cuando eso, tengo 800 semanas cotizadas. Pero cuando empecé a cotizar ya estaba con el 51% de discapacidad. Sí. Entonces, a ver, a posibilidades de a estas alturas de la vida, yo puedo reclamar pensión o todavía no. Bueno, muchísimas gracias, don Mario, por su inquietud. 800 semanas aproximadamente, y decía que tenía un 51% de incapacidad. Bueno, son excluyentes las dos situaciones, don Mario. Usted por un lado nos dice que tiene un 51% de pérdida de capacidad laboral, que es realmente así como se llama. Ese 51% le daría para una pensión de invalidez. Sin embargo, habría que revisar el tema de la historia laboral, cómo se configura o en qué momento se configura esa situación de pérdida de capacidad laboral. Porque tenemos unos tiempos para reclamar, para hacer las solicitudes, ¿sí? Entonces, tendríamos que tener mayor claridad, don Mario, es respecto de en qué momento usted le dan esa pérdida de capacidad laboral. Entiendo que estos son temas muy sensibles para que usted diga, pues acá al aire, qué enfermedad tiene o qué situaciones tiene. Pues yo le recomendaría como pues la asesoría, porque el tema no es fácil. Las 800 semanas no le dan para una pensión de vejez. El 51% sí le da para una pensión de invalidez, pero tendríamos que revisar toda una cantidad de situaciones. La más importante es si tenía 50 semanas anteriores a la fecha en que se estructura la invalidez. En este caso, abogado, ¿no importa que él estaba por prosperar? No, mira, bueno, eso también hace claridad de él. Prosperar es el fondo del Estado, o llamémoslo, sí, el subsidio del Estado, subsidio, lo que se llamaba Colombia Mayor, ¿sí? Que permite a las personas hacer una cotización subsidiada para cubrir 3 contingencias: invalidez, vejez y muerte. En este caso, pues, él tenía 3 cubiertas. Tendríamos que revisar en qué momento exacto el señor se estructura la situación de la pérdida de la capacidad laboral
para revisar si cubría esas 50 semanas en los últimos 3 años. Eso es fundamental. Lo otro que tenemos que mirar es pues, cuál fue la pérdida de capacidad, si está vigente el dictamen, porque puede ser que por el transcurso del tiempo pues ya no tenga validez. Bueno, una cantidad de situaciones que hay que revisarlas muy puntualmente. Habría que mirar el caso en particular. Sí, sí, es muy difícil, así como él lo plantea, en esos términos generales sería muy difícil decir acá algo diferente a lo que acabo de decir. Ahí es importante revisar lo del 51%, es lo que usted dice que es donde se podría enfocar inicialmente para saber si puede Sí, llegar. mirar la fecha exacta de que le dieron esa pérdida de capacidad laboral, revisar el tema de semanas para el momento exacto en que le dieron el dictamen y ya, sería eso. Bueno, vamos con otra inquietud que nos envían a través de WhatsApp. Dice lo siguiente: quiero saber si puedo solicitar la pensión de mi compañero. Hace 10 años manteníamos una relación, yo vivía con mi mamá de lunes a viernes en su casa, pues es una señora de 80 años con caminador, y los fines de semana me quedaba con él en su casa. Él falleció hace 18 meses y hasta el momento nadie ha reclamado la pensión en Colpensiones. Él me colaboraba con los gastos y el estudio de la universidad de mi hija. Quiero saber si puedo solicitar la pensión y qué debería hacer en caso tal de que lo pudiera hacer. Muchas gracias. Bueno, acá son dos situaciones en derecho muy importantes que hay que resolver. Son las siguientes. Por lo que veo, lo que ella afirma es que era la compañera sentimental, no era la esposa, ¿cierto? Sin embargo, de esas relaciones surge algo que llaman sociedad de hecho, ¿cierto? Es mi pareja. Ella tendría que entrar a demostrar ante Colpensiones que realmente ella hacía vida marital con el señor, en lo que en derecho se llama compartir lecho, Techo y mesa. y mesa. Gracias, doctora. Dice el Así Código es. Civil. Eso es, esas tres elementos necesarios para que se pueda constituir. Lo que veo, algo que veo mal, un poquito mal para la señora que escribe, es que ya transcurrieron 18 meses. Y la sociedad patrimonial o los efectos que esta persigue se pueden iniciar hasta un año después de haber terminado la... Sí, doctora, sí. Pero, Doc, para ella reclamar la pensión, ¿no tendría sencillamente que presentarse ante Colpensiones sin tener declarada la unión? Bueno, pues acá hay dos teorías. Una que dice que sí, efectivamente puede presentarse y presentar papeles, llevar testigos, no sé, declaraciones sí, extrajuicio. Fotos, todo lo que tenga. Todo lo que tenga. Todo lo que tenga. Y Colpensiones pues decidirá vía administrativa si tiene o no el derecho. Los casos que yo he visto, el 88% de los casos niegan y le dicen que pena señora, pues váyase que le declaren la unión marital de hecho un juez. Pero el problema es que ella está persiguiendo unos efectos patrimoniales y esos prescriben al año. Al año, sí. Y esos efectos patrimoniales hoy se llaman pensión de sobreviviente. Yo, de todas formas, yo soy de no cerrarle las puertas a las personas. Yo le digo, mire, inténtelo, vaya a Colpensiones, haga el trámite y si no puede, asesórese, busque el abogado y solucione su inquietud. Pero no se quede pues con la duda existencial de si... No deje pasar más tiempo. No deje pasar más tiempo. Ya pasaron 18 meses. Ya se pasó 6 meses, por favor, actúe. Si hubiera sido un matrimonio legalmente constituido, ¿la condición sería otra? ¿Cuál sería la condición? Totalmente, totalmente. Mire, y es que aquí incluso estoy leyendo un libro del magistrado, perdona si ya es propaganda, no sé, Antonio Borges, un magistrado muy querido de acá de la ciudad de Bucaramanga. Él es magistrado de la Sala Civil Familia de Bucaramanga y él acaba de publicar un libro hace unos 3 meses, de lanzar un libro que trata todos los temas de la unión marital de hecho, y es un libro que lo recomiendo porque, bueno, para los especialistas, porque es un libro netamente en derecho, con bastante lenguaje jurídico, como debe ser. Entonces envuelve una cantidad de situaciones que no tienen las personas o que no contemplan. Y a la pregunta que usted me acaba de hacer, John, pues obviamente una persona casada tiene todos los derechos. La otra persona tiene que reconocérselos, o sea, tienen que reconocérselos. Tiene que haber una declaración judicial. Es que ahí es donde surge el tema porque se supone que la unión marital de hecho Sí. Se iguala, digamos, al matrimonio. Pero Sí, eso en en la teoría. vida real, eso le iba a decir abogado, En la teoría. vida real eso no es así. No es así. Porque las obligaciones surgen con el hecho del matrimonio. En la unión marital de hecho no surgen con el hecho de la convivencia.
hay que declararlas, hay que ir al juez, hay que probarlas. Entonces, aunque se supone, en teoría, en la vida real no es tan cierto. Bueno. Esa es la palabra exacta. Vamos a atender a la señora Jenny Pavón, que está esperándonos en línea. Jenny, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Mi inquietud es que mi esposo fue soldado profesional, ¿sí? Sí. Él devengó 18 años, devengó 22 años y medio con sueldo. A los 18 años, él lo cogieron, lo capturaron por los falsos positivos. En los 22 años y medio que vengó sueldo, ahorita le sale, a él ya lo echaron, no tiene pensión, no tiene nada. Tenía una abogada y le dijeron que no, que él debería tener pensión, pero la mitad de pensión y hasta los 50 años. Él tiene 43 años ahorita. Y pues nos parece que no es así porque él devengó pensión, devengó sueldo 23 años y 7 meses. Pero él lo detuvieron teniendo 18 años y 7 meses al servicio. Bueno, ¿Jenny se llama? Jenny. Jenny, el tema de militares son regímenes exceptuados. Excepcionales, ¿sí? No operan las mismas reglas de la ley 100 del 93, que es la que opera para, digámoslo, para todo el mundo, excepto pues militares, docentes, congresistas, bueno, rama ejecutiva. ¿Qué pasa con ellos? Ellos no reciben pensión, ellos reciben algo que llaman asignación de retiro. Y la asignación de retiro se causa con 20 años de servicio. Ella dejó muy en claro en este momento que el esposo solo tuvo 18 años de servicio, hasta donde le escuché, y que luego de eso fue involucrado con un tema de falsos positivos. No sé cómo se encuentra el tema del proceso por los falsos positivos, Jenny, porque en teoría, si asimiláramos la situación a un trabajador particular, es como yo reclamar mi indemnización cuando hice algo malo en la empresa. Me explico. Ella dice, mi esposo era del ejército, pues los falsos positivos es algo malo. O sea, entendemos que lo condenaron como responsable de eso. Ese es el escenario que usted nos está Ese es el planteando. escenario, Okay. ¿sí? Entonces, ese algo malo tiene un castigo, ¿sí? Que tiene que ver pues con el tema de que ya no fueron 20 años de servicio, sino solo 18, ¿sí? En ese orden de ideas, tocaría revisar el tema muy puntual para determinar cuánto tiempo se prestó y mirar las consecuencias de esa sentencia que ella dice que él fue condenado, pero es que me parece muy raro porque ahorita con el tema de la JEP, todas estas personas que se vieron involucradas en casos de falsos positivos, esas sentencias casi que no cobran firmeza, sino que pasaron al tema de la Jurisdicción Especial para la Paz y están siendo reguladas por los jueces de la JEP. Entonces, habría que mirar la firmeza de la decisión y qué consecuencias obtuvo. Pero, en principio, si no tiene 20 años de servicios, no tiene asignación de retiro. Así de sencillo. Bueno, tenemos otro mensaje que nos envían. Dice, muy buenas tardes, tengo una hermana de 60 años con discapacidad de más del 50% debido a una meningitis congénita. Mi mamá es cónyuge sobreviviente y recibe pensión de Colpensiones. ¿Podría mi hermana ser beneficiaria de esta misma pensión? Muchas gracias. No dice el nombre. Ok. No, en principio no. Ahora con tutela se pueden tantas cosas, ¿sí? Hay un caso muy particular que sonó hace unos 2 años, no sé, doctora, si usted lo recuerde, de una pensión que se quedó en cabeza de un nieto. Ah, el tema del nieto. Sí. Del nieto. Ajá. Porque la pensión no puede... le pongo el caso. El señor tenía 80 años, muere, estaba en el régimen de prima media, o sea, Colpensiones, y la pensión muere con él porque no tenía la cónyuge superte, o sea, que le sobreviviera, y los hijos todos eran mayores. Entonces, ¿qué alegan en la tutela? Y que es algo muy controvertido porque es que es contraria a la ley. La tutela, dicen es que el niño, el nieto, mi hijo, dependía de mi papá. Sí, del abuelo. Del abuelo. Sí. Y entonces los jueces de tutela, pues de una manera sorpresiva, le dieron la pensión del abuelo al nieto. Eso está por ley, no se puede.
En este caso, la pensión de sobrevivientes de la señora no puede traspasarse otra vez, porque ya cumplió un ciclo. El esposo tuvo la pensión, muere, sigue en cabeza de la esposa, ahora no puede venir ahora en cabeza de esa hija, así sea discapacitada. Es algo pues que suena feo, pero es así, es lo que la ley dice. Eventualmente, yo en este caso, cuando la señora pues falte, y si logro demostrar que ella dependía, pues intento con una tutela, porque pues si se la dieron a un nieto, pues que era pequeño, estaba pues con todas las necesidades, esta señora que es discapacitada por esa enfermedad tan grave, pues yo creería que posiblemente haciendo alusión a esa sentencia, Teniendo como precedente ese caso. como precedente podría lograr algo. Bueno, atendamos al señor Luis Ernesto Mosquera, que se encuentra con nosotros. Don Luis, ¿cómo le va? Buena tarde. Sí, muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Bueno, el tema mío es que yo tengo como 1.500 semanas ya de estar pagando pensión. Sí. Resulta de que pues yo necesito saber cómo me arreglarán eso, si le devolverán a uno dinero o qué. ¿Cuántos años tiene usted, don Luis? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene Tengo usted? 61. Para el próximo año ya prácticamente me pensiono. ¿En qué fondo está? ¿Y en qué fondo está usted, don Luis? ¿Cómo? ¿En qué fondo? No le entiendo. ¿En qué fondo de pensión? Colpensiones. Está en Colpensiones. ¿Y Ok. qué quiere específicamente? ¿Cómo? ¿Qué quiere específicamente? Sí, yo lo que quiero saber es si, por lo menos, dicen que a uno se pensiona con 1.300 semanas, pero entonces yo, por lo menos, yo ya tengo como 1.500, yo paso de las 1.300, ya tengo como 1.500 a 1.550 semanas, creo que es algo, fuera del servicio militar, porque yo presté servicio militar 2 años, y entonces yo saber si eso también incluye en eso. Ok. Listo. Don Luis, muchas gracias. Ya mismo le damos la asesoría por parte de nuestro abogado y Jesús Rodríguez. ¿Qué le decimos, abogado? Bueno, don Luis, mire, lo siguiente. En el tema del régimen de prima media o colpensiones, es lo que han denominado que es una olla común, ¿cierto? Donde hay personas que depositan 1.300, otras 1.800. Yo he tenido clientes con 2.000 semanas y me dicen, doctor, y ellos se pensionaban con 1.000. ¿Qué hago con esas otras 1.000 semanas? La ¿Cómo las respuesta reclamo? es, ¿cómo devuelven esa plata? ¿Cómo las hacen efectivas en dinero, que es lo que están buscando generalmente, no? No. Le acabo de decir que usted felizmente acaba de contribuir en esas 200 semanas de más a esa olla en común que subsidia o que permite que otras personas logren la pensión también. De manera que usted lo felicito porque va a ser uno de los próximos pensionados en Colombia, porque es una especie en vía de extinción, ¿sí? Se va a pensionar con 1.300 semanas. La única ventaja que obtiene de tener más semanas es que el porcentaje de la pensión sube un poquitico. Me explico. Por cada 50 semanas que usted tenga de más, sube 1.5 el porcentaje de la pensión. Sí, doctora. Es que ahí es donde a muchas personas se les genera una confusión. Se supone que sube el porcentaje, pero no del dinero, sino del monto de la cuantía. Ajá. O efectivamente se lo dan en dinero. No. Bueno, para aclarar. Entonces, lo que pasa es que una persona, voy a poner ejemplo con cifras, ¿sí? Una persona tiene un IBL que llamamos ingreso base de liquidación de 1 millón de pesos. Pongamos ese ejemplo. La ley dice que usted se retira o lo pensiona o lo que llaman tasa de retorno, tasa de evolución con el 65%, menos unos punticos por una fórmula que se aplica ahí. Digamos que con el 63, diríamos que es con 630.000 pesos. Sí. La ley dice que nadie se puede pensionar con el mínimo son 800, pero hagamos de cuenta que esa norma no existe y que se pensiona con 630.000. El tener más semanas de las 1.300 lo que le regala son porcentajes de más. Me explico, ya no es con el 65, sino va a ser con el 68 o el 69. Entonces, el 69% de 1 millón son 690.000. El 65% de 1 millón son 650. Son 40.000 pesitos de más que va a ver reflejada en su Que pensión. puede llegar hasta un 80%. Exacto, pero a máximo 1.800 semanas. Si se pasó de ahí,
Eso lo aporta precisamente a los demás que están necesitando esas semanitas de Exacto. más. Entonces ese 80% en el caso de él no sería, pero en el caso de una persona con 1.800 semanas sería de una pensión de 800.000 pesos en el ejemplo de que acabamos de que colocar. fuera de 1 millón De el 1 ingreso. millón y que nos olvidáramos de lo del salario mínimo, ¿no? Pues abogado, Entonces permite eso. de esta misma aclaración nos escribe también un televidente y dice, mi nombre es Mario Tálvaro, tengo 57 años cumplidas y 1.900 semanas cotizadas a Colpensiones. Quiero saber si puedo solicitar pensión anticipada o negociar mi bono pensional. Muchas gracias. O sea, Juan, cuando él me habla de pensión anticipada ya me está diciendo que está en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Es decir, que está en Porvenir, Colfondos, Protección o All Mutual, que son los 4 fondos que hay en Colombia. Sí. Allá no se maneja el tema de pensión anticipada por semanas, allá lo manejan por ahorro. Y el señor no nos explica qué salario es, pero si él tiene un salario mínimo de ingresos y tiene 1.950 semanas, yo estoy seguro que en este momento no alcanza a reunir los 250 millones de pesos que usted requiere en este año para poder pensionarse anticipadamente. Aclaro. Tiene 57 años, ¿no? Ok, si está en el régimen de ahorro individual, o sea, en esos fondos privados, no olvidémonos de las semanas, don Mario fue que dijo que llamaba, Sí. Don Mario, olvidémonos de las semanas. Eso es magnífico, pero aquí no se cuenta por semana, se cuenta por ahorro. Pero si usted se gana el mínimo, el salario mínimo, más o menos yo creo que debe tener unos 180 millones de pesos ahorrados. Hoy por hoy en Colombia se necesitan 250 millones para pedir una pensión de retiro programado, que llaman, o sea, anticipada, para que le den la pensión a los 57, 58, allá le hacen los cálculos. Pero si no tiene ese dinero, le toca esperar como todos los demás hasta los 62 años para poder pedirla. O sea, ¿qué le recomendamos a él? ¿Espere? No, que vaya al fondo, que pregunte cuánto tiene ahorrado y si tiene ahorrado la cifra que yo le estoy diciendo, podría pedirla. Si no, le toca que espere. Bueno, tenemos una llamada en línea. Señor Carlos Carrillo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno. ¿Y en qué le podemos ayudar? Señora, ¿cómo fue para hablar con el doctor? Una cosita, por ejemplo, tengo 61 años. Sí. Soy beneficiario, pero estoy pagando yo pensión aparte. Tengo un problema de la columna, tengo 3 hernias discales, en las resonancias están los exámenes que sale que no puedo alzar más de 20 kilos, que no puedo bajar ni subir gradas, me tienen, mejor dicho, ahí. Y usted sabe que hasta a esta altura ya para que el trabajo uno es difícil. Y otra cosita, que yo fui el viernes a mirar mi historia laboral, tengo 1.212 semanas, pero lo de este año que he pagado a junio, no me aparecen pagas, pero es que porque el Estado no ha pagado el subsidio. Entonces me faltan cargar esas. Y me parecen 2 más, que también ya parecen derecho de petición por las 2, que desde 2018 no me aparecen ahí registradas. Entonces yo me pregunté, por decir algo, si me tienen ahí con esa vaina que no puedo hacer yo ni 20 kilos, ni bajar gradas, ni subir gradas, basta que pase una hoja de vida a una empresa para ir para barrio, para hacer aseo, cualquier cosa. Pero me pidieron ese examen y por eso también me rajaron. Don Carlos, ¿a usted ya le hicieron algún tipo de validación médica para estipular el porcentaje de incapacidad que tiene? Pues yo no sé, yo le he dicho al ortopedista que me está viendo, un neurocirujano, Rafael Azuero, últimamente, y yo le he comentado, le digo, doctor, pero es que yo, fíjese, con una situación de esa, ¿yo qué hago? Porque ni siquiera que yo voy a cualquier cosa, a cualquier opción de trabajo, alguna cosa, y me piden porque ni siquiera que a uno le piden, usted sabe que le piden a uno su examen y todas esas cosas. ¿Eso se dio por consecuencia de su trabajo o simplemente empezó a presentar esos dolores y empezó a perder esa capacidad? Pues yo comencé porque yo soy mesero. Ok. Soy de mesero, yo no sé, de pronto usted y pues sí, uno últimamente manejo trabajo independientemente y siempre últimamente me da cuenta que yo bajo los amobares de dar la comida y yo sentía que llegaba malísimo, entonces comencé a hacerme los exámenes y todas esas cosas, entonces me apareció esa vaina, que tengo 3 hernias discales y todas esas cosas y en la resonancia me sale ahí que no puedo alzar más de 20 kilos, que no puedo bajar ni subir gradas, que todas esas cosas. Y yo vivo prácticamente en una peatonal y le dije al doctor, pero es que yo, si es bajando son 30 pasos, si es subiendo por otro lado son 60 pasos. Hasta me dijo, con lo de sin broma, que yo toca que se cambie de casa entonces,
Sí, doctor, si yo tuviera plata, pues me cambiaré porque yo soy pobre, toda cosa. Y entonces, con una situación... Don Carlos, recuérdeme su edad. 61 cumplidos. 61. Muchas gracias, don Carlos, por haberse comunicado con nosotros. Mire, él no tiene porcentaje en este momento, está prácticamente que no puede trabajar. Tiene ahí un tema con dentro de su historial laboral, unas semanas que no le están apareciendo. ¿Él qué puede hacer en este caso, abogado? Bueno, yo más o menos logré entender 3 situaciones. Una, la edad, 61 años. 2, las semanas que habla de 1.212 o 1.200. 3, el tema de que según lo dijo, que está afiliado a Prosperar, a Colombia Mayor, y que no le aparecen los reportes. Y 4, diríamos, el tema de la enfermedad. Don Carlos, mire, lo siguiente, o sea, le voy a dar una recomendación no de abogado, sino de amigo. Como amigo le diría que a usted solo le faltan 100 semanas, mal contadas, por si tiene 1.212 son 1.300, 100 semanas, que es un año de cotización, perdón, 2 años de cotización, porque son 51 semanas por año, le faltan muy pocas, ¿sí?, para lograr su pensión de vejez. Yo le diría que no intenten ningún tema de pensión de invalidez por la siguiente razón. He visto personas en sillas de ruedas que no les alcanzan a dar el 51% de pérdida de capacidad laboral, ¿sí? Aunque eso es discutible, vía demanda y todo lo que usted quiera, pero eso se va a demorar más o menos 3 años, ¿sí? Abogado, antes de terminar de darle toda esta aclaración, vamos a hacer un pequeño corte comercial y terminamos de redondar esta idea de la importancia aquí en Actúe en Derecho. Continuamos en Actúe en Derecho. Retomemos el caso de don Mario, que gentilmente se comunicaba con nosotros. Le estaba haciendo usted unas recomendaciones, abogado. Le faltan tan solo unas 100 semanas para terminar la cotización para obtener la pensión por vejez. Pero quiere saber qué hacer con ese problema que tiene de salud para ver si puede aplicar a una pensión por invalidez. Lo hablábamos aquí fuera de cámaras y era lo siguiente. Don Mario, el problema está en que usted está muy cerquita de alcanzar las 1.300 semanas. Mi recomendación es cotícelas, ¿cierto? Cotícelas, o que el sistema se las cotice, pero ojo, en el sistema es importante mirar algo. El sistema solo cotiza 15 años. El subsidio solo es por 15 años. Entonces, a veces me han llamado personas donde dice, doctor, pero es que de los 45 a los 60 me cotizó el sistema y me sacaron. Con justa causa, porque ya le hicieron el favor de aportarle durante 15 años. Esos últimos 2 añitos, 1 añito, lo que le falta, haga el esfuerzo de su bolsillo y cotícelo, si es el caso del señor, que de pronto ya lo vayan a sacar porque llevan cotizando mucho tiempo. Así sea de su bolsillo, cotice el año que le falta o el año y medio. Según las cuentas, son 1.300 semanas. Tenga en cuenta que son 51 semanas por año. En ese orden de ideas, le hacen falta 2 años de cotización, más o menos, ¿sí? Siempre pásense un poquito, 1.302 semanas, 1.303, mejor que sobre y no que falte. Esa sería mi recomendación. El tema de la pérdida de la capacidad laboral, yo sé que usted está enfermo, señor, eso es complicadísimo. Mi abuela decía, dolor en barriga ajena no duele, ¿sí? Y eso es verdad. 3 hernias discales debe ser algo terrible el dolor de esta persona, pero lastimosamente en las juntas de calificación, por situaciones muy parecidas, yo no he visto más de un 40% de porcentaje. Usted decía que había personas incluso en silla de ruedas que no alcanzaban al 50%. Sí, porque es que cuando se valora a una persona la pérdida de capacidad laboral, se miran muchos aspectos, no solamente el hecho de que esté postrado en una silla, sino el hecho de que no pueda desempeñar el rol que normalmente desempeñaba. Pongamos un ejemplo en la Copa América de fútbol que está muy famoso, pues si un futbolista de estos queda inválido, yo considero que sí le dan el 51% de pérdida de capacidad, porque es que su rol ocupacional lo disputaba con sus piernas, eran su herramienta de trabajo, pero una persona que de golpe no, todos necesitamos las piernas, ¿sí? Pero de golpe para el cabal desarrollo de sus funciones no necesita las piernas, pues ese rol ocupacional no va a ser tan alto y no le van a dar el porcentaje que quiere. Entonces yo lo veo muy difícil, don Mario, que alcance usted esa pérdida de capacidad laboral en porcentaje. Mi recomendación es, cotice para su pensión de vejez, le falta muy poco, y apenas tenga los 62 años y tenga las 1.300 semanas, pida su pensión de vejez.
Y si quiere iniciar el proceso de pérdida de capacidad laboral, pues que lo haga, ¿sí? Que lo haga. Pero sin dejar de cotizar. Sin dejar Sin de dejar de cotizar. Mire, es cotizar. que yo he escuchado, me han llegado a la oficina personas diciéndome, es que el abogado me dijo que parara ya, que esto era algo fijo, y pasaron 5 años después y nunca hicieron nada. Ya hubiera podido terminar con las semanas faltantes. Mire, son casos así. Entonces uno dice, mire, una mala asesoría le ha costado a usted 5 años. Entonces yo le digo, es preferible que siga cotizando, que alargue un poquito eso y si quiere vaya con el otro tema, ¿sí? Pero no deje de hacer lo otro, porque es posible que llegue a la pensión por las semanas y no por el tema de la invalidez. Muy bien, vamos a atender a otro televidente, la señora Beatriz Carreño. Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Excelente, Beatriz. ¿Cuál es su inquietud? Me alegro mucho. Eso, mira, doctor, una cosita, yo tengo 54 años. Sí. Trabajé en una entidad del gobierno hasta el 2000. En el 2000 se terminó yo estaba en carrera administrativa, ¿sí? Sí. En el 2000 entonces yo salí y seguí pagando mi pensión independiente, ¿sí? Hasta hoy. Hace 2 años, por esta misma época, en junio, fui a averiguar en Colpensiones. Yo siempre he estado con Colpensiones. Y fui y averigüé, tenía 1.800 semanas. No, perdón, 1.650 semanas. Hace 2 años, ¿sí? Entonces, pero yo tengo 54 años. ¿Qué consejo? O sea, a mí me dicen tantas cosas que yo voy a perder eso, que esto y lo otro, que no sé qué menos, que deje pero no, digo, no, de dejar de cotizar. De cotizar no lo hago. Porque ya pasó las semanas. Sí, porque ya, pero entonces por la edad, no sé si a mí me cobijaría el 55 o 57, no sé. Ok, bueno, doña Beatriz. Sí. Doña Beatriz, mire, es algo muy sencillo. Esta consulta es muy regular en estos temas de pensiones. La respuesta siempre es la misma. Recordemos que el pago de la pensión no solo cubre la vejez, situación que ella ya la tiene concretada, digámoslo así, ¿cierto? Sino también cubre la invalidez y la muerte. Entonces, para la pensión de invalidez se necesitan cubrir una serie de requisitos distintos a la de la vejez, aunque por densidad de semanas creería yo que si ella por alguna situación entra en una contingencia de invalidez, porque eso nos puede ocurrir a cualquiera, ¿sí? Que no sé, Dios no lo quiera, que enferme, ante un juez eventualmente se iniciaría una demanda porque el tema de las semanas ya las tiene, solo está esperando el requisito de la edad. Lo que pasa es que en los fondos normalmente son muy legalistas, digámoslo así, y le van a decir, señora, la ley nos exige que en los últimos 3 años usted tenga 50 semanas cotizadas, y justo ella deja de cotizar de los 54 a los 57, son 3 años, y ocurre una invalidez, y justo acá, llegando allá, le dicen, qué pena, pero usted no ha cotizado, no le damos la invalidez, vamos a darle esperar a la vejez. Entonces ya está muy cerquita, ¿cierto? Pero es que es un riesgo. Lo cierto es que esas 1.650 pues no las pierde porque va recuperando el porcentaje del que hablábamos hace un rato. O sea, ahí el consejo es, siga cotizando para evitar alguna contingencia. Ya cumplió las semanas, que son las 1.300. Le faltan 4 años, si tiene 53. 3. Le faltan 3 años para llegar a la edad y lograr la pensión de vejez y evita cualquier inconveniente. Igual que el porcentaje le va aumentando. Entonces, una cosa por otra. Lo que va a cotizar ahora lo va a recuperar más adelante con ese gran porcentaje que aumenta porque ella puede llegar al 80%. Llegando a las 1.800 Llegando a las 1.800 semanas. Y se evita los problemas o los inconvenientes con el tema de que se genere una enfermedad. Pero cualquier otra persona también le podría decir, mire, pare ya porque usted tiene las semanas, solo está esperando a cumplir la edad. Y yo le digo, eso es válido si es vejez, pero no es válido si es invalidez porque en el fondo se le van a discutir el tema de las 50 semanas. Perfecto. Tenemos un mensaje de audio que nos envían a través de WhatsApp. Esto es lo que nos dicen los televidentes. Muy buenas tardes, gracias. Mi nombre es Juan Carlos. Yo llevo un tiempo sin cotizar a pensión y me llegó un extracto de un fondo privado. Me dicen que llevo 787 semanas correspondientes al 68%. Allá son 1.150 semanas. Me comuniqué con ellos y me dicen que sí puedo volver a cotizar con ellos. Yo tengo 50 años, pero el problema es que
me dicen que son 230.000 pesos mensuales, en el momento no me es posible. Mi pregunta es si no vuelvo a cotizar o algo, ese dinero se pierde, se puede reclamar y cómo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué le decimos? Y esa pregunta también es muy frecuente. Ya cuando ven la posibilidad de pronto de no llegar a las semanas cotizadas, dicen, bueno, ¿qué hago con estas semanas en un fondo privado donde ya he invertido un dinero? ¿Eso se recupera, no se recupera o qué se hace? Ok, mira, esto es tan importante tener, esta asesoría que estamos teniendo en este momento es tan importante tenerla clara para muchas personas. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber si se va a pensionar o no. O sea, uno mismo saca sus cuentas. Su merced me dice, tengo 780 semanas, pongámosle 800, le faltan 350. Esa es una de las ventajas de los fondos privados, que necesita menos semanas, 1150 y estamos en lo correcto. En Colpensiones necesita 3 años más. Eso es un punto. Pero ese punto sirve si usted cotiza sobre el mínimo. Tengo entendido que el señor seguramente cotizó sobre el mínimo y porque él le acaba de informar que le vale 230.000 pesos. 230.000 pesos, claro. ¿Sí? Y eso es correcto. Pero el tema es, yo le digo a las personas, bueno, hombre, le faltan 12 años para pensionarse. 12 años equivalen a 600 semanas. Realmente no le falta sino la mitad de eso. Hay personas que yo le digo, haga el esfuerzo, complételas porque siempre una pensión va a ser muchísimo mejor que una devolución de aportes, que es lo que él me está preguntando. Dice, ¿será que me devuelven el dinero? Sí se lo devuelven cuando cumple a los 62 años, pero eso no es representativo. Si le devuelven mucho, le devuelven 30 millones de pesos. Usted pensionado, por mal que esté con un mínimo, son 10 millones al año. O sea, lo recupera en 3 años. En cambio, 30 millones de pesos es una devolución de una sola vez, de ahí hasta que usted se muera. ¿Y qué tal que el señor dure hasta los 90 años? Por ejemplo. Va a durar 30 años abandonado. En cambio, y es que esto se lo digo a las personas que llevan esa cantidad de semanas, casi 800, son bastantes. Estamos hablando de casi 20 años de trabajo. Y para mí pedir la devolución en casos como el del señor es como echar la plata a la basura. El tiempo, más bien, el tiempo a la basura. Porque yo digo, si cotizo otro poquito más, me esfuerzo, que si usted hace sumas, no es mucho. Sí, hay que invertir, pero no es mucho. Esos 230.000, multiplíquelos por 12 pagos, son 4 millones de pesos, multiplíquelo por 7 años que le hacen falta, son 30 millones de pesos, sí, que es plata, pero que usted los va a ver representados en una pensión que va a recuperar, no sé, en 3 años. En cambio, el negocio muy malo si él se pide esa devolución de dinero, que pues le podrán servir para una temporada y muy corta. Además de eso, acuérdese que cuando envejecemos es cuando vienen los achaques de salud y con la pensión se obtiene el derecho a la salud. La salud garantizada. Entonces, hacer o retirar o no pensar en una pensión, señor, le implica a usted ya desahuciarse de alguna forma y no tener segura su salud para su vejez y un ingreso que de algo servirá para cuando en los años que más se necesitan. Ese análisis está bien interesante y abogado, y es que muchas personas ya dan por sentado que, pues, que no se van a poder pensionar. No, y es que todavía, por ejemplo, al televidente le faltan muchos años. Al televidente le faltan 10 años, 11 años. 12 años. Para pensionarse. ¿Tiene 50? Tiene tiempo. Tiene 50, tiene tiempo. Sí. Claro, que los cotice, o sea, que haga esfuerzos cada año. Claro. Para que no sea un solo esfuerzo, pero que haga ese deber. Yo le recomendaría a él, entonces, este año juicioso, el otro año posterior, para que cubra también la contingencia de invalidez de la que hemos estado hablando. Muy bien, tenemos llamada en línea. Sandra Rueda, cordial saludo. ¿Cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes, abogado. Mi pregunta es la siguiente. Mi mamá y mi papá no son casados. En caso de que mi padre fallezca, mi papá ya está pensionado, ¿mi madre tendría algún inconveniente por ella poder cobrar la pensión de él? Ellos llevan más de 40 años juntos. 40 años de casados. Abogado, aquí, ¿qué pasaría en caso tal de la ausencia del padre? Bueno, el papá está vivo, que eso es importante. Y es que esto es lo que las personas no piensan. O sea, uno entiende, 40 años, ¿qué más matrimonio que eso? ¿Cierto? O sea, toda una vida. Pero judicialmente no es así, porque es que el juez no los conoce. Y así los conociera de vista y trato, el juez no puede ser testigo de su propio caso.
Entonces, mi recomendación es, como el señor padre de su merced está vivo, dígale que vaya a una notaría y haga una declaración de la existencia de la unión marital de hecho desde hace 40 años. 40 años. Es más, están los hijos de testigo que nacieron en la relación, pero que deje ese documento hecho porque eso le va a ayudar a la señora a tantas cosas. Le va a quitar un peso de encima. ¿Qué tan complicado es hacer ese trámite? Nada, eso es ir a una notaría y ya. Bueno, ahí está entonces la recomendación para Sandra, que nos llamaba a esta hora de la tarde. Muchas gracias. Otra inquietud. Dice, si una persona que trabajó en la Policía Nacional 12 años y se retiró por voluntad propia, ¿cómo hace para reclamar la pensión o a dónde se puede dirigir? ¿Qué puede hacer para seguir cotizando? Muchas gracias. Bueno, aclaro nuevamente, esto es un tema de régimen exceptuado, es fuerzas militares, es Policía Nacional, no se llama pensión, se llama asignación de retiro y se da con los 20 años. No conozco el primer caso que no sea por una invalidez ocasionada en combate que den una pensión por 12 años de servicios. Lo que sí es cierto es que si el señor trabaja, digamos, trabajó para la policía, porque es un trabajo, ¿no? Es un trabajo y además es un trabajo de alto riesgo en Colombia, ser miembro de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo lo que le recomiendo es, pues ese señor, un ejemplo, tiene 50 años y empieza a trabajar o a cotizar para X empresa. Ese tiempo en la policía sí se lo tienen que hacer válido para completar las semanas dentro de una pensión del régimen normal. Él empezó a trabajar, no sé, pongámosle un ejemplo, en la ferretería de la esquina del barrio, y ahí dura 10 años. Esos 10 años le completan las 1.300 semanas que necesita para que el señor pida la pensión y le hagan valer esos tiempos. De lo contrario, no conozco una pensión de un miembro de la fuerza pública con 12 años de servicio. Preguntan, abogado, ¿por qué a mí no me pagan la prima de mitad de año si yo ya me pensioné hace 5 años? ¿Por qué a mí no me pagan la prima de mitad de año si yo ya me pensioné hace 5 años? Ok, la prima de mitad de año se perdió en el año 2011 para todas las personas. Sí, ténganlo claro. Ajá. Las pensiones reconocidas después de julio del 2011 no tienen derecho a las 14 mesadas que llamábamos. Esa es la famosa mesada 14. La mesada 14, ¿sí? Solo tienen derecho a 13 mesadas. Habría que mirar si la persona era o no de régimen de transición, porque ahí sí podríamos mirar si le cobijan las 14 mesadas, pero por regla general a todo el mundo a partir del año 2011 le quitaron ese beneficio. Son 13. 13. Si estoy pensionado por invalidez, ¿puedo reclamar las semanas que coticé al cumplir la edad de pensión? Si estoy pensionado por invalidez... Perdón, ¿me repite? Si estoy pensionado por invalidez, ¿puedo reclamar las semanas que coticé al cumplir la edad de pensión? Sí. Mire, y esto es algo muy importante. Es que la pensión de invalidez y la de vejez son excluyentes, pero le aclaro, esa invalidez y esa pensión tiene que haber sido obtenida en una circunstancia de riesgo laboral. Me explico. La persona está afiliada a una ARL o riesgos laborales y sufre un accidente de trabajo. ¿Quién lo pensiona? No lo pensiona el fondo de pensiones, lo pensiona la administradora de riesgos laborales, ¿sí? Y la pensión o lo que tenía cotizado para la vejez tiene derecho a que se lo devuelvan en un chequecito. Pero solamente si fue fruto de un accidente de trabajo, no más. Perfecto. Tenemos otra inquietud. Dice, yo laboré varios años en una empresa de confecciones. La última vez que averigüé sobre las semanas que tengo cotizadas, me dijeron que tengo 550 semanas. El próximo año cumplo la edad. Me gustaría que me ayuden orientándome cómo puedo hacer para pedir que me den mis ahorros. Muchas gracias. ¿La pensión es un ahorro, abogado? Eso es lo que a veces... Sí, no. Exacto, aclarémoslo porque muchas personas dicen, no, es que yo estoy dando esa platica porque eso es una platica que estoy ahorrando para mi pensión. Entonces, de pronto no alcance a pensionarme, pero pues reclamo esa platica que he invertido año tras año. Bueno, para el caso de la señora, vamos a aclarar, en Colombia existen 2 regímenes de pensiones, excluyentes, diferentes. Está el régimen de prima media,
con prestación definida administrado por Colpensiones y algunas cajas públicas, como la UGPP o anterior Cajanal. Y están los regímenes privados, que es fondos privados de pensiones. Cuando usted está en Colpensiones o en UGPP y no alcanza las semanas para pensionarse, es decir, no alcanza las 1.300 semanas, opera una figura que se llama indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. ¿Qué es? Que le devuelvan la plata. Es decir, si usted en su vida cotizó todos sus mesecitos, 10 años, pues le devuelven eso más un IPC, un dinero actualizado. Le devuelven 10 millones de pesos. Un ejemplo. En el régimen de ahorro individual, que son los fondos privados, hacen exactamente lo mismo, pero la figura se llama devolución de aportes. Ahí sí suena más como devolución de lo que tenía ahorrado. Y es esa plata que pagó, se la devuelven con intereses. Y aquí aclaro para todos los televidentes, si usted de esas personas que definitivamente se desahució y dijo, mira, yo nunca me voy a pensionar y puede trasladarse a un fondo privado, váyase para allá, porque la plata se la devuelven con intereses. En cambio, en Colpensiones el dinero es menor. Entonces, si usted ya sabe que no se va a pensionar y está en fondo privado, quédese ahí. Quédese ahí. Si está en Colpensiones y ya no se va a pensionar, pásese a un fondo privado. Exacto. Doc, una pregunta, me surge una inquietud. Para irme de fondo privado a Colpensiones, se supone que debo hacerlo antes de los últimos 10 años. Sí, así es. Y al contrario, si yo estoy en Colpensiones y me quiero ir a fondo privado. Es lo mismo. 10 años. Pero tiene que ser 10 años antes. 10 años antes. O sea, ya en los últimos años, no, ya definitivamente aquí no alcanzo, me va a pasar. Exacto, o sea, una persona un hombre con 51, acuerden que los hombres y la mujer en Colombia, pues las edades son diferentes de pensión. Claro. Entonces, mujeres 57, hombres 62. Entonces, los últimos 10 años para una mujer es los 46 años, 11 meses, 30 días que tiene la posibilidad de cambiarse. Para los hombres, 51 años, 11 meses, 30 días. Entonces, si usted se da cuenta para esa época, faltando un mesecito, que usted realmente no va a completar las semanas porque no tiene una opción de trabajo, bueno, tantas cosas, usted dice, no, yo definitivamente, entonces le conviene pasarse al fondo privado porque allá la devolución es mayor, le dan intereses. En cambio, con pensiones no. Es una de las pocas ventajas de los fondos privados. Normalmente yo litigo y le digo a la gente contra los fondos privados porque es mejor estar en Colpensiones que en un fondo. Pero para esos casos muy puntuales sí es mejor el fondo privado. Perfecto. Está con nosotros el señor Orlando Hernández. Orlando, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. Cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar? Agradecerle su colaboración. Doctor, es que tengo de verdad dos preguntas y perdone mi ignorancia, pues aparte de todo soy por aquí presidente de Junta del Barrio Nueva Granada. Sí, señor. Yo tengo 60 años cumplidos. Y tengo la información laboral de protección en mis manos. Dice total semanas bono pensional 454, total semanas a otro fondo 158 y semanas en protección 933, total 1547 semanas. Mi pregunta es, doctor, mucha gente me dice que me retire de protección y me pase a Colpensiones, porque en caso de fallecimiento a mi esposa, por ser un fondo privado, a mi esposa no la pensionan, sino la indemnizan. O sea, yo ya tengo la semana, ¿cierto, doctor? Listo. Dice aquí 1547. ¿Cuántos años tiene usted? 60 recién cumplidos. 60 recién cumplidos. ¿Y en ahorro cuánto tiene? Toca preguntarle eso. ¿En ahorro cuánto tiene? ¿En ahorro? Sí, ahí dice total ahorro acumulado, en el formulario que está leyendo. En el formulario ahí le aparece algo que dice total ahorro acumulado. ¿Total ahorro acumulado? Sí. Y claro, saldo de la cuenta individual a fecha de generación, ¿será? Sí. 43, 285, 704. Mire. 43, 285, 704. Mire, don Orlando, usted de los casos que tiene que quedarse en los fondos privados, mire dos situaciones. Uno, está pasado de semanas, o sea, estar en Colpensiones, estar en un fondo privado para usted es indiferente porque está pasado de semanas. Usted cualquiera le diría que se podría pensionar anticipadamente. Eso no es cierto porque apenas tiene con 1.500, ¿se acuerda que habíamos hablado de esto? Con 1.500 semanas no tiene sino 43 millones de pesos. Y no es despectiva la afirmación, quiero que lo entiendan así, sino que hoy se necesita en un fondo privado 250 millones de pesos
para pedir una pensión de retiro voluntario o una pensión anticipada, que lo llaman en los fondos. Él no podría hacerlo. Si él se acercara en ese momento, le dirían, señor, qué pena, usted tiene full de semanas, pero tiene que esperarse hasta los 62 años, y eso si le redimen el bono pensional. Ojo con esto, porque en los fondos privados tienen un problema grandísimo, y es que, en mi concepto, no acatan la ley 100 ni el decreto 797 del 2003 cuando exige la norma que el bono se debe liquidar en el momento en que cumpla la edad. Ellos le dicen a todas las personas que van a los fondos, qué pena, pero el bono te lo liquidamos dentro de 2 años. Las razones no las conozco, pero a todas las personas le dicen lo mismo. Entonces, para responderle puntualmente a Orlando, su señora, su esposa, si usted falta, bueno, no hablemos de ella porque usted está vivo, usted va a recibir su pensión a los 62 años. Después de los 62, el día que usted falte, ella va a recibir una pensión de sobrevivientes en Colpensiones o en el fondo privado, da lo mismo. Entonces quédese donde está porque igual ya no se puede cambiar. Claro, porque es que eso sí es igual para Colpensiones y para fondo. Los beneficiarios de la pensión están establecidos por ley. Sí. Eso es igual. Así es. Si en Colpensiones o en fondo privado, eso no cambia. O sea, ¿ahí no serviría o no saldría más beneficiado pasarse a Colpensiones? No, en este no, momento en este no. caso exactamente no. lo mismo. En este caso no, y es importante aclarar, mira que él debe ser un señor con cotizaciones de salario mínimo. Diferente es el caso, y no hablemos de la esposa ni de la pensión de sobrevivientes porque la doctora ya lo aclaró, eso es igual en ambos lados. Lo mismo la invalidez. Por el porcentaje. ¿no? Hablemos del tema de si el señor se ganara hoy 10 millones de pesos. Él en el fondo privado se va con un salario mínimo de pensión. Ahí sí sería bueno que fuera para Colpensiones. Póngale usted máximo 2 salarios mínimos. Ajá. ¿Sí? Porque se necesitan 250 millones para obtener el salario mínimo. Yo ya he hecho las cuentas, mire, una persona ganando de 5 millones al mes ni siquiera le alcanza para sacar 1,5 millones de pensión. Ni siquiera, yo creo que va por el 900.000 pesos. En cambio, en Colpensiones, con una asignación de 5, por mal que le vaya, se va con 3. Por mal que le vaya. Y ahí es donde le digo a la gente, hombre, pellizquense y busquen la forma de cambiarse a Colpensiones. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso, las últimas inquietudes aquí en Actúa en Derecho. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía, abogado. El resumen de hoy, vamos a tener más de estos episodios sobre pensiones. Una recomendación para los televidentes. Mira, lo más importante, señores televidentes, es, por favor, tengan actualizada su historia laboral, porque normalmente en los fondos esa información está desactualizada, ¿sí? Estén pendientes cada año cuántas semanas llevo. Cada año, ojo, vale 50, 51 semanas aproximadamente. Entonces, si usted dice, tengo 20 años de trabajo, pues debe tener 1.000 semanas, vaya y pregunte en el fondo cuántas tiene. Asesórese antes de cumplir la edad para poderse traspasar cuál le conviene más. No espere para después de la edad porque ya no hay poder humano, toca con demandas, ¿sí? Entonces, no dejar descuidado el tema, es que vemos la pensión muy lejana. A veces decimos, uy, cuando tenga 62, señores, el tiempo pasa volando. Voy a revisar la mía y le cuento para que usted me analice y me diga si no va a poder pensionar. Con mucho gusto. Voy a sacar las semanas y todo eso que tenemos ahí en fondo privado, si me cambio o no me cambio. Estas inquietudes vamos a seguir tratándolas aquí en Actúa en Derecho. Abogado, muchas gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros. Los invitamos a que se queden con la buena programación del Canal Tron. Bendiciones, feliz tarde.